Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Es un gusto estar compartiendo con ustedes este nuevo espacio que inauguramos el día de hoy. Y a este espacio le hemos llamado Metaversos. Y hablaremos cada semana acerca de temas relacionados con la cultura, con la tecnología, con la sociedad, en fin, de diferentes temáticas. El día de hoy me gustaría plantear el tema de Internet. Y es que nos queda la impresión de que con esto de la pandemia se incrementó el número de personas que tuvieron acceso o tuvieron la necesidad de acceder a la red de redes, a Internet. Y es que, pues en el imaginario de la gente, pues queda esa sensación de que ante el encierro, ¿sí? Ante el no poder salir y convivir, etcétera, pues la gente se queda en su casa, en contacto con los medios, en contacto con la televisión, con la radio, pero sobre todo con Internet. Nos queda esa impresión. Y quien nos saca de esta duda justamente son los números, los datos duros. Y si revisamos, en 2019 hubo 77 millones de personas con acceso a Internet en México. Esta cifra se incrementó en el 2020, cuando llegamos a 81 millones de personas con acceso a Internet. Hubo otro incremento en el 2021, donde subimos a 84,5 millones de personas con acceso a Internet. Si nos quedamos con esos números, pues confirmamos esta hipótesis de que efectivamente hay un incremento en el número de personas que tiene acceso a Internet. Pero lo interesante es conocer las razones por las cuales hay un incremento. Si hacemos un análisis un poquito más largo en años, nos podemos dar cuenta de que desde el año 2000, 2001, 2002, 2003 hay un incremento natural en el número de usuarios de Internet. Es decir, crece el número de población y también crece el número de personas que tienen acceso a Internet. Entonces, vemos que cada año hay 1 millón, 2 millones, hasta 4 millones de nuevos usuarios. Es decir, es una tendencia natural. Y esa tendencia natural no se desbordó, no se desbocó durante la pandemia. Es decir, no hubo un incremento numeroso de usuarios de Internet. Es decir, siguieron usando Internet los mismos que tradicionalmente lo venían usando. Hubo un incremento, pero ese incremento no fue dramático, no fue muy grande. Y así como crece el número de personas, crece el número de personas que tiene acceso a Internet, también crece el número de personas que no tiene acceso a Internet, es decir, gente que está marginada de la red de redes. Aquí lo interesante sería conocer, saber cuáles son las razones por las cuales pues hay un poquito más de 40 millones de personas en este país que están marginadas de Internet, están marginadas de una tecnología tan importante. Hay algunos que desde luego tienen una cuestión económica, es decir, no ganan lo suficiente, no tienen la infraestructura, no tienen para comprarse una computadora, para pagar la red. Es decir, es una realidad que tener acceso a Internet cuesta, ¿sí? Hay mucha gente que no tiene el capital como para dedicarlo a el consumo de Internet. Habrá algunos otros que tienen dinero, pero el lugar en el que vive pues no tiene la infraestructura necesaria para que la red pueda acceder y que se pueda conectar. Y hay otros que teniendo dinero y teniendo posibilidad, digamos, en infraestructura para poder entrar a Internet, deciden no de automarginarse, deciden no entrar a Internet. Es una realidad que hay mucha gente que decide no hacer uso de las redes. Y son cerca de 40 millones de personas las que están marginadas de Internet, un poquito más de 40 millones. Estas cifras pueden parecer muy altas, y lo son, desde luego, pero para un país como México, de arriba de 120 millones de mexicanos, tendríamos que ponerla en su justa dimensión y de alguna manera ver que efectivamente hay un número de incremento, hay un porcentaje de gente que se conecta a Internet y que va subiendo anualmente, y también hay un número de personas
muy, muy importante que está en la brecha digital, es decir, que no está en Internet, no les interesa, no saben, o bien sus posibilidades no les da para tener acceso al uso de de esta tecnología. Pero más allá de la danza de los millones de personas que hacen uso de Internet, lo interesante sería echarle un ojo a cómo está usando Internet o cómo usó Internet la gente que tuvo que recurrir a esa tecnología durante la pandemia. Es decir, es una realidad que muchos trabajos, que muchas escuelas, pues tuvieron que sesionar en línea, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante sería ver que si el uso de una tecnología como Internet, pues de alguna manera está generando el bienestar en la gente. Es decir, donde se hubo un incremento tal vez fue en el número de horas que la gente está sentada frente a los monitores con acceso a Internet. 8 horas diarias como un promedio es un número alto, desde luego, pero aquí la pregunta es si esto es bueno, esto es malo, si esto beneficia a la gente, si eso le proporciona a la gente satisfactores, ¿sí? Si está mejorando sus condiciones de vida o le está creando estrés, ansiedad, esas largas jornadas laborales, esas largas jornadas escolares, en donde hay un contacto mínimo, hay un contacto pero por Zoom. Bueno, ¿qué tanto le aportan al bienestar de la gente? ¿Qué tanto hacen sentir mejor a la persona? ¿Sí? Es una realidad que hay una carga de estrés ya de antemano por la situación de la pandemia y por la situación del encierro. Y esto de alguna manera pues se incrementa ante pues, las largas jornadas de trabajo y académicas que pues tuvimos que pasar durante esta situación de la pandemia. Entonces, pues la conclusión a la que podemos llegar es justamente que sí hay un número de personas más alto que año con año pues se incorporan dentro de los usuarios de Internet, pero ese incremento es un incremento natural, no fue un incremento desbordado, desbocado, que se presentó durante la pandemia. Y que así como hay un incremento de personas que tienen acceso a Internet, también hay un incremento en el número de personas que por muchas razones deciden o no pueden tener acceso a Internet y que habría que echar ojo de los usos que la gente que usa Internet le está dando a esta tecnología. Aquí habría que preguntarnos si el uso de Internet está mejorando las condiciones de vida de la gente. Le está proporcionando, en pocas palabras, bienestar. Pues hasta aquí mi comentario esta semana. Fue un gusto el compartir este nuevo espacio con ustedes y espero contar con su presencia la semana que viene. Muchas gracias.